Pues él es Javier Fajardo Álvarez, estudió un ciclo superior, te voy a presentar un poquito, estudió un ciclo superior de técnico en animación sociocultural y tras ello hizo el grado de trabajo social. En estos últimos años ha trabajado como coordinador de proyectos de intervención con familias y menores en situación de vulnerabilidad y es dinamizador vecinal comunitario. Nos va a presentar el TFM por el máster en sexología y género, masculinidad o nuevas masculinidades, cómo intervenir con hombres. Cuando quieras. Bueno, pues mil gracias, sobre todo por el cambio a última hora de mi horario de exposición. Agradeceros también a todo mi grupete que estáis ahí al otro lado de ese apoyo. Y bueno, pues a todas las compas, compañeros, pareja y demás que me han apoyado en todo este curso. Y bueno, os cuento un poco por qué elegí este tema. Al principio iba a ser otro, totalmente diferente. Y bueno, pues al realizar las prácticas me ofrecieron hacerlas en un espacio de igualdad aquí en Madrid y tuve la oportunidad bueno, de ser facilitador de grupos de hombres bueno, y poder formarme también a la vez que lo estaba haciendo. O sea, que fue como un mare magnum, ¿no? Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Y fue como muy facilitador para mí y hablando ahí una vez con Roberto ahí en las últimas eh, eh, horas de clase, pues bueno, pues decidí cambiarlo a última hora y bueno, pues os traigo un poco este título de TLFM, que es Masculinidad, Nuevas Masculinidades, cómo intervenir con hombres, porque ha sido como algo que he ido como aprendiendo a lo largo de este curso y sobre todo en las prácticas. Mi TFM al final es una revisión documental, una descripción y refutación de la construcción identitaria de la masculinidad hegemónica desde una visión crítica. Aborda cómo influyen los sistemas normativos como el sistema de sexo-género, el cis heteropatriarcal, capitalista, describiendo características y elementos clave en la socialización de género. Pretende ofrecer alternativas y herramientas de deconstrucción e intervención con hombres, incluyendo la prevención de la violencia de género o la construcción de sexualidades más libres, justas e igualitarias. Dirigido a profesionales de la intervención social y sexología para adoptar herramientas de trabajo con hombres desde la perspectiva de género. El marco donde más o menos lo inicio, ¿no? El marco todo el TFM, pues al final es actualmente, ¿no? Se acuña que estamos viviendo una crisis de la virilidad, ¿no? En una cuarta ola feminista, donde el patriarcado pone como herramienta la masculinidad, ¿no? Y de una forma muy sutil, él emplea pues sus títeres, ¿no? O herramientas e instrumentos para volver pues, ¿no? a dejarlo como en lo que estaba ya, ¿no? No sé cómo explicarlo ahora mismo. Estoy un poco nervioso, perdonadme. Bueno, cuando hablo de hombres y mujeres, siempre lo voy a acuñar desde el constructo identitario, desde el sistema binario, ¿vale? Y desde el sistema heteronormativo. Y si hablamos de patriarcado, sí que quiero recalcar que no es un sistema universal. Hay que tener en cuenta las épocas y los periodos históricos en la sociedad y sí que sí que tiene elementos como el interclasismo o elementos interraciales, que aquí se puede acuñar la interseccionalidad, ¿no? Como elementos clave del patriarcado. También lo quiero enmarcar en la sociedad española y en concreto en hombres blancos occidentales. Tampoco me puedo dejar aparte nombrar, ¿no? Pues el capitalismo, el sistema binario, el heteronormativo, la competitividad descarnada, la agresividad o la violencia, ¿no? Dentro de estos elementos que pueden construir el patriarcado y la masculinidad.
Inicio mi TFM con este acercamiento, fundamentación teórica, ¿no? Que lo titulo como Sistemas normativos en la construcción de la masculinidad hegemónica y elementos de la socialización de género, pues describiendo un poco qué es esto del sistema sexo-género, ¿no? Ya mi compañera Sabe o mi compañera Belén han ido como aproximando, ¿no?, a lo que iba a traer y bueno, al final el sistema sexo-género no deja de ser dentro desde la posición autocentrada del hombre, definir lo diferente, ¿no? O lo otro como lo femenino, ¿no? Y las otredades como lo desviado y lo anormal, dentro de una mirada biológica y determinista. Obviamente, se han acuñado, ¿no?, por diferentes autoras y autores que esto es un elemento subjetivo, que entran elementos culturales, sociales, ¿no?, desde el paradigma biopsicosocial y cultural se ha ido haciendo este constructo, ¿no? Pero si marcamos la masculinidad dentro del sistema, o sea, dentro del sistema sexo-género, al final nos ayuda a enmarcarlo dentro o sea, acuñar la desigualdad estructural dentro desde el propio sistema sexo-género y con ello puede llevar una sanción pública. Otro sistema es el sistema cis heteropatriarcal capitalista. Aquí es importante, ¿no?, remarcar que lo cis lo traen movimientos de militancia trans cuando se acuña a personas, ¿no?, que se han socializado o se han construido dentro del sistema sexogénero que propone el patriarcado, ¿no? El sistema heteronormativo quiere decir, ¿no?, que desde la reproductividad como hombre y mujer, como fuerzas, ¿no?, desiguales, ¿no?, que se complementan y se atraen, se aplica la erótica del hombre como sujeto de deseo y la mujer como objeto de deseo. Y el patriarcado, ¿no?, como una forma de sistema de control donde se ejerce el poder, ¿no?, desde el hombre, haciendo que la desigualdad estructural, ¿no?, y utilizando la violencia para excluir a la mujer o otras disidencias. Aquí también es importante mencionar, ¿no?, los estereotipos de género que construyen la sexualidad, por ejemplo, del hombre, ¿no?, como una potencia sexual, donde se justifica el impulso, ¿no?, del hombre o sea, el impulso sexual del hombre, y todo ello va a contribuir a que surjan elementos como la homofobia y todo ello va a generar y se va a instaurar poderes y privilegios del hombre frente a la mujer y frente a otras disidencias. Los elementos, o sea, traigo también elementos clave en la asociación masculina y entre iguales porque según Gil Calvo podemos acuñar como si fuese una máscara, ¿no?, en la socialización masculina que trae como dos sistemas dicotómicos totalmente naturalizados por la sociedad y que se apoyan entre lo femenino y lo masculino. ¿En qué se basan? En estereotipos que tienen que seguir y que desde la sociedad y los adultos van a ir corrigiendo y sancionando para que el hombre se cree o se construya desde la virilidad. Aquí va a influir, y es muy importante, el grupo de iguales, ¿no?, donde se va a encontrar el club de hombres o la fratría, ¿no? Y algo muy importante, ¿no?, que nace aquí también, ¿no?, es no se pueden hacer cosas de niña, ¿no?, como un titular. Y aquí también o sea, todo ello va a generar la violencia sexista.
Después planteo modelos y paradigmas de deconstrucción y construcción de la masculinidad, ¿vale? O sea, el primer punto, que es masculinidad tradicional, VS, enfrentada a las nuevas masculinidades, enfrento y traigo lo que es la masculinidad tradicional, como hemos definido anteriormente, donde se ve al hombre, ¿no?, como el superhéroe, como el poseedor de inteligencia y del saber supremo, y se construye, ¿no?, pues en base a, pues elementos, ¿no?, como nada de mariconada, ser exitoso, ser duro, utilizar la violencia, su cuerpo, ¿no?, ser autosuficiente, ¿no?, frente a un nuevo modelo que se genera y se está generando, ¿no?, en la sociedad actual y se llaman, ¿no?, como las nuevas masculinidades, que son hombres que se replantean su género y su construcción masculina. Incluyen elementos y se trabajan, ¿no?, elementos como el ser femenino, o sea, digo recuperar porque al final o sea, los espacios de crianza han estado siempre pues dirigidos hacia la mujer, entonces pues bueno, pues generan también estas reflexiones, ¿no?, como espacios de crianza, para recuperar los espacios de crianza. Tampoco tienen que ser, o sea, el no triunfar, poder mostrarse vulnerable y expresar sus emociones, y en la resolución de conflictos, pues aprender otras formas de comunicación y asertividad, o sea, como la asertividad, para no, o sea, en contraposición a la violencia, ¿no? Pero nos dejamos en el tintero, por así decirlo, la jerarquía, los privilegios y el poder. Entonces, aquí es importante, cuando trabajemos con hombres, tener claro estos tres elementos, que es lo que hemos basado como la fundamentación teórica anterior, ¿vale? El siguiente modelo es la masculinidad y la hegemonía, que no es que se enfrenten, sino cómo se definen. Al final, ambos son sistemas de control, de posición, de subordinación, y sistemas de poder donde se da legitimidad al patriarcado. Y por ello es importante, ¿no?, trabajar estos dos conceptos categóricos. Otro modelo más es el esencialismo y el culturalismo, ¿no? El esencialismo se basa en el determinismo biológico, como hemos dicho o hemos descrito, ¿no?, en el sistema sexo-género, en contraposición al constructo social cultural. Entonces, pues es importante tener claro que tenemos que trabajar estos dos elementos a la hora de trabajar con hombres, ¿no?, y enfrentarlos en nuestra concepción. Luego es importante tener claro de dónde viene todo esto, que podemos hablar de la subjetividad y de las posiciones sociales, ¿no? La subjetividad como significados compartidos dentro de la sociedad y de la colectividad, donde estereotipos muy objetivos se vuelven subjetivos y hacen que desde lo masculino y lo femenino nos posicionemos, ¿vale? Y desde donde nos miremos, ¿no? Esto contribuye a favorecer también un tipo de clase sexual donde también pensemos nuestros propios deseos, ¿no?, como hemos acuñado anteriormente. Por lo que también se instaura la figura del hombre como sujeto de deseo y la mujer como objeto de deseo, ¿no?, como hemos dicho antes. Y también el derecho a ello, desde la masculinidad. Seguimos con la fragua de la subjetividad masculina, que esto es muy importante, ¿no? Donde diferentes autores traen como desde el nacimiento y desde la propia gestación, el hombre ya va a nacer como con un pase VIP, por así decirlo.
ese pase VIP, ¿en qué se va a basar? En que cuando nace ya va a tener una posición social totalmente en jerarquía hacia la mujer. También nos tenemos que tener claro la experticia, que es el saber compartido desde el grupo de hombres, y la autopercepción, ¿no? Donde se buscan estrategias estrategias como grupo de hombres para favorecer el patriarcado totalmente e instaurar este poder, ¿no? Y seguir manteniéndolo. Es importante también trabajar el autocentramiento y la autorreferencialidad a la hora de trabajar con personas leídas como hombres o socializadas como hombres para empezar a sacar, ¿no? O traer elementos, ¿no? Como la disposición de espacios, tiempos y al final, ¿no? Más o menos, bueno, a ver, que me estoy destacando. Lo voy a dejar ahí. Luego, por último, sí que me gustaría traer la aproximación a la teoría queer, porque al final es una teoría que rompe, ¿no? Y se basa en la lucha de clase desde la colectivización, y rompe con las políticas identitarias, y también rompe con estos sistemas que estoy trayendo. Entonces, desde la justicia social, la disidencia colectiviza y trae también el constructo de lo masculino. Entonces, es importante trabajarlo y tener este modelo como referente, dado que la insurgencia y la divergencia contra estos sistemas, pues hace que nos podamos trabajar o que podamos trabajar con estos grupos de hombres para crear sociedades más igualitarias o sanas, ¿no? Después de ello, sí que me planteé hacer un repaso sobre los modelos de educación sexual a lo largo de la historia de España, porque al final, ¿no? Tenemos que tener claro dónde estamos y qué tipo de educación sexual en la que estamos o en la que se está impartiendo en las escuelas, en grupos informales o en grupos no formales, ¿no? Y sobre todo esto va a influir en el aprendizaje y en el desarrollo de las personas y en cómo nos construimos. Y como decía Sabe y como decía Belén, pues al final la socialización empieza por las edades más pequeñas y tenemos que incidir en ello, ¿no? Los modelos que se han ido, que hemos ido teniendo durante estos años ha sido el conservador moralizante, que se basa en el elemento reproductivo y en el normativo, ¿no? El sistema de sexo-género. Luego hemos pasado por el biologista prevencionista, que bueno, se basan en la genitalidad y en la prevención, ¿no? de infecciones de transmisión genital, planificación familiar, etc, etc. Y ahora estamos, o algunos autores acuñan que estamos en el modelo progresista de educación social, ¿no? Que es más positivo hacia la educación sexual y trae elementos de coeducación e igualdad de género. También era importante enmarcar todo ello, como decía al principio, en este epígrafe que se llama Hombres, Feminismos y relación con las mujeres en la actualidad, para enmarcar sobre todo, ¿no? Esta crisis de virilidad en la cuarta ola del feminismo, donde hay como dos modelos, ¿no? Uno que es el liberador para el hombre en cuanto a los costes en cuanto a los estereotipos de género masculino y mandatos de género masculino, que el feminismo puede ser liberador, ¿no? para el hombre, y otro donde aparecen también el trabajo, ¿no? del poder, privilegio y espacios donde el hombre sigue habitando y sigue
sigue coexistiendo, ¿no? en nuestras sociedades. Entonces, por ello, yo planteo también un conjunto, ¿no? en el trabajo y no solo trabajar los costes, sino también poder traer estos elementos en la deconstrucción o en el trabajo para hombres, ¿no? Y aquí también surgen los nuevos hombres feministas, ¿no? Por así decirlo. Por último, dentro de mi TFM meto un punto que son herramientas para intervenir con hombres, con perspectiva de género. Aquí lo que quiero transmitir es que bueno, no hay recetas, ¿no? para trabajar con hombres, pero sí que podemos acompañar contemplando todo lo mencionado en nuestros proyectos educativos, tanto en educación reglada, no formal o grupos informales, o incluso en la militancia o en otros movimientos, ¿no? Así que es importante contemplar los diferentes niveles de intervención, ¿no? Como el individual, el grupal y el comunitario, y plantearse objetivos donde las relaciones de desigualdad, la estructura desigual y el poder o el privilegio estén presentes, ¿no? Tanto es así como traer también elementos desde la diversidad sexual, ¿no? O trabajarlo desde estos paraguas, como hemos dicho antes la teoría queer, ¿no? Es importante también que los equipos estén trabajados y que antes de empezar a intervenir haya un proceso, ¿no? de formación y de trabajo en el propio equipo, pues para no reproducir, ¿no? estos elementos. Y se puede plantear una metodología participativa abierta en grupos con un número de sesiones donde podamos ir interviniendo a la vez que se pueda acompañar con un proceso terapéutico o comunitario, ¿no? en la propia comunidad. Y por último, pues, planteaba una serie de sesiones y actividades que tampoco voy a traer para no alargarme mucho más. Y si me quedaba con un par de conclusiones, aparte de, bueno, pues también traer un poco a una idea que traía ya también Octavio Salazar, que era que no necesitamos nuevos hombres, sino como un nuevo modelo de humanidad, ¿no? Y para mí, ¿no? Cosas muy claves dentro de mi TFM y dentro de lo que he podido conocer, pues tenemos, ¿no? que tener claro el objetivo, objetivos como reformar, abolir y reconstruir son términos que nos pueden guiar y tenemos que dejarnos llevar por esos derroteros, ¿no? Transformando la realidad, comprometiéndose al verdadero cambio y responsabilizándose ante ello, mostrando nueva terminología, educación y políticas que favorezcan la equidad y el derrumbamiento de estructuras desiguales. Y por otro lado, pues el camino que propongo debe ser desde la lucha transfeminista y desde la teoría queer. Trayendo también el desarme de la masculinidad, mostrando disidencias que rompan los esquemas de los sistemas heteropatriarcales y binaristas, pero con cierto cuidado a la manifestación de estas disidencias masculinas desde el estatus privilegiado, ya que volveríamos a reproducirla y sería otra manifestación más de la masculinidad hegemónica. Y con esto termino, si me deja. Y esta es una foto que es la que más me ha gustado y que he trabajado mucho también en los grupos de hombres, ¿no? Que bueno, pues es una imagen muy ilustrativa, ¿no? Hombres antes, pues el león, ¿no? Fiero, descarnado y despeinado, y ahora pues hombres ahora que nos podemos encontrar en nuestro día a día y que bueno, pues que a lo mejor esa masculinidad es más sibilina y más sutil, y sí que tenemos que tener esa alerta o ese cuidado y esa sensibilidad a la hora de trabajarlo. Y nada más, muchas gracias.